Bueno, Iván. Ordenemos desde comienzos del mandato acá. Paltroni avisó esto. Lo avisó el día que, por un acuerdo entre Mayans y Villarroel, lo corren de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza y de la línea sucesoria. Dijo, el que las hace, las paga, dijo Paltroni. ¿Por qué ocurría esto? Porque había un desincentivo por parte del oficialismo de Formosa de tener en un lugar con proyección a, recordemos, Paltroni es un productor agropecuario de la provincia de Formosa, opositor al gobernador. Ahí arranca, digamos, torcida la mirada de Paltroni dentro de La Libertad Avanza, lo cual es interesante porque en ese momento apuntaba contra Victoria Villarroel, no contra Javier Milei. En el proceso vuelve a empiojarse la situación de Paltroni, también por una cuestión netamente vinculada a la provincia de Formosa. Paltroni no lo quiere al hijo por una causa vinculada a Formosa. Es decir, todo tiene que ver con el pago chico hasta ahora. Ahí viene, además, con la fortuna que dan estas cosas en la historia, que el presidente del bloque, el principal bloque del Senado y además el principal partido opositor, es de Formosa. Estamos hablando de José Mayans. Es improbable esta cantidad de situaciones que estamos dando. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, el pecado de origen, ¿no? Esta frase de Carlos Kikuchi que recuperaba Ramón Indart, que yo siempre la voy a traer sobre la mesa y la vamos a traer, me parece, cada vez más recurrentemente, que es, armé las listas cuando medíamos 12 puntos. ¿Qué quiere decir Kikuchi con esa frase? Era lo que había, no estaba Adenauer. Y hacían falta recursos, y hacían falta recursos, porque lo traigo en el caso de Paltroni, me parece una persona de mucho dinero en su provincia, teniendo campos. Digo, pues se dan las dos cosas. Una, llega una Lourdes Arrieta, que no llega porque... porque tenía dinero. Claro, y si se discute la capacidad o no capacidad, ahí están las dos cosas. Faltaba gente y faltaba gente con dinero, además. Y un dato, un dato fenomenológico en relación a lo que dice Iván. La Libertad Avanza hasta hace 2 años, un poco más, no existía. De hecho, ahora se está constituyendo como partido político y tampoco existía como corriente ideológica. Entonces, Paltroni piensa distinto a Arrieta, Arrieta piensa distinto a Lila Lemoyne. Sí, ellos se escudan en esto de la libertad. Piensa distinto a Villarruel. No es que hay un paraguas ideológico, un partido que pero ¿quién es el jefe político? Ahí ellos se escudan, porque sabemos que piensan todos distintos y esto puede pasar. Pero en este espacio lo que sucede es que ellos se escudan en, nosotros se escudan en la libertad, entonces no debería ser un costo. En Milei se escudan más. Hasta que lo lees a Romo, ¿no? Agustín Romo, al Gordo Dan, que son los que, digamos, anuncian la... Sí, pensás si te vas. Es como el tráiler, ¿no? Es como el tráiler de che, te vas y te vas. Cuando dicen en 2025 todos estos, que son los que tienen una agenda distinta a la del presidente de la Nación, afuera. Lo que hay que hacer es una lista 100%, como decía un expresidente de un gran equipo de fútbol, que decía yeso en una mano, suero en la otra, ¿no? Y cuando se te cansa, suero en una mano, yeso en la otra. Sí, claro. Que sigan la agenda del presidente de la Nación. Ahora, esto falta un año y monedas para la elección de medio término. En el medio el gobierno tiene una cuestión, en lo coyuntural, económica, que es la inflación mostrando un descenso, el riesgo país, que es una variable financiera que muestra el gobierno, mostrando un descenso el día de hoy, con igual puntos de una enorme alerta, porque también es lo que mira el gobierno nacional, que es todos los informes financieros de bancos respecto a inversiones, están negativos. Claro, muestran que en cualquier momento se viene una corrección del tipo de cambio. Entonces, ¿eso qué haría? Bueno, si eso ocurriera, obviamente lo que hace es, te detiene por lo menos el proceso de desinflación. Pero en el momento, al margen de la economía, que hay múltiples variables, el momento es lo que decía Dani, como abrió Dani el móvil. El bloque de la Libertad Avanza tiene un senador menos. Digamos, pero Iván, un senador que reconoce la jefatura política del presidente de la Nación. Sí, pero que no vota los proyectos del presidente de la Nación. No todos. ¿De qué te sirve un senador que no te vota tus proyectos? Bueno, yo por eso focalizaba en esto de las diferentes miradas sobre algunos temas. ¿Hasta qué punto es un costo o hay un costo por esto? O en realidad, si siguen
bueno, habrá que ver los votos, como bien vos decís, es lo que termina de definir. Exacto. Pero porque ahora, que tengan una diferencia o no tengan una diferencia, yo no sé si además no lo capitaliza el espacio como, bueno, se puede ser libre, se puede pensar distinto, está bien. Yo no sé si esto para la gente, para el que ve el Congreso desde afuera, le importa pero o no le ya importa. No. Eso era antes de la expulsión. ¿Puedo decir que a la gente le importa si... No, bueno, la gente en el no voto. se entera. Bueno, eso, por supuesto, en el momento de votar, estamos diciendo lo mismo, en el momento de votar. Ahora, que piensen distinto respecto a un tema u otro, Paul Troni o Lilia Lemoyne, a la gente le da lo mismo, no le importa. Yo lo que digo es, si la gente se entera de que piensan distinto, sí, que yo creo que no sabe quiénes son, sí, se entera de que Paul Troni se fue. sí. Y si Paul Troni se fue por pensar distinto. Entonces, el 20% de la población que se enteró de esto, yo no desconozco cómo lo ve. Lo que sí digo es, en ese porcentaje mínimo de la población que sabe de qué estamos hablando, menos, 20%, Sí. el argumento de opinamos distinto porque hay libertad fallece cuando lo echan a Paul Troni por pensar distinto un proyecto. proyecto. Decir que eso se llega a percibir... En el mismo porcentaje que te digo que está atento a este tema, que es mínimo. Ahora, también hay otra cosa que es la discusión sobre la conformación de la Corte Suprema. Interviene un jugador que es Mauricio Macri, que es, según el ecosistema cercano a Javier Milei, el que termina manejándolo con un joystick a Paul Troni para plantear estas posiciones. Porque si uno escucha a Paul Troni... escucha el discurso de Mauricio Macri. Hoy fue tremendo, ¿no? Sí, claramente. Es linealmente la agenda del expresidente abrazada, en este caso, por un senador de la Libertad. Ahora, ¿no? Quiero plantear algo con respecto a esto que vos estás marcando. Es cierto que obviamente hay un sector de la sociedad que no presta atención a esto y le parece que no es relevante, pero en la medida donde el gobierno va a ir consensuando decisiones de carácter importante en términos económicos y eventualmente tiene un Congreso que le gana la iniciativa y le dice, bueno, no nos dabas financiamiento educativo, te ponemos un proyecto y te lo votamos, no le dabas aumento a los jubilados, vamos adelante con un proyecto y te lo votamos. Ahí sí sería relevante la conformación de la Cámara. Totalmente, pero lo que digo, vuelvo al punto, la conformación de la Cámara no es relevante, es determinante para un gobierno con tan poco caudal institucional. Lo que digo es, que creo que coincidimos, está completamente... son dos caminos paralelos, desenganchados. Sí, claramente. Va a importar el momento de votar. La agenda en la que trata... Yo ayer estuve medio en cama, estaba con el canal ponchado y el boleto, tema guita, ¿no? Para decir. Ahora, yo lo que no termino de entender realmente es... El gobierno no termina de bajarle el martillo a una negociación con el kirchnerismo porque el kirchnerismo parece que pide algo que para el gobierno es demasiado. Por otro lado, no quiere negociar con Macri porque Macri pide cosas que para Milei y para su entorno son demasiado. Milei a los radicales los desprecia, mucho más que cualquier peronista. En el Senado tenés bloques provinciales, pero no te alcanza ni para aproximarte a una mayoría simple, ni hablar de una mayoría de 2/3. Entonces empieza a empiojarse un poco la situación del gobierno respecto al Congreso de la Nación, a menos que patee todas las discusiones para el año que viene y se enfoque en la cuestión económica y en bengalas, ¿no? Entonces, mañana, así como se discutió en su momento, no le bajo la densidad a la discusión, pero donde se decía que Macri había tirado el aborto para no hablar de economía, mañana Milei puede tirarle a eutanasia. Por decir, invento un tema, ¿no? Sí, claro. Será por eso, y lo sumo a Ezequiel, por eso la reunión de Milei mañana, ¿no? Intentando establecer lazos de la política, algo que, no le ha prestado mucha atención al presidente hasta ahora. Bueno, exacto. La reunión de mañana en Casa Rosada de Javier Milei con Gabriel Bornoroni suma a Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, también a otro aliado como Oscar Sago, ex jefe de bloque, expulsado también por Javier Milei por el primer fracaso de la ley Bases. Yo preguntaba por esta reunión, me decían, bueno, todavía es un poco pronto para hablar de un interbloque, esto es algo que puede llegar a ocurrir, pero sí lo que van a tratar de diseñar es una especie de mesa de coordinación después de la insistencia de Macri de
coordinar y consensuar una agenda legislativa, ¿no? Esto llega después del encuentro de Macri con Milei, es decir, esto es llega después de ese encuentro, pero te diría más que llega después de que lo invocaran a Milei en diputados con el DNU de la CIDE, con la ley de financiamiento educativo y con la nueva ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Esto es lo que más le preocupa al gobierno. Y en relación a Pavol-Troni, me parece que era más el costo del gobierno de tener un senador dentro de la Libertad Avanza, ante la desnudez política que comentaba Dani desde el Senado, ¿no? Son apenas 6 senadores hablando en contra del gobierno, que tenerlo adentro. Y ojo también, volviendo a Macri y a Pavol-Troni, con los viudos o los huérfanos de la Libertad Avanza, ¿no? Porque mañana en Paraná con Macri va a estar también Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES, de Javier Milei, que bueno, ahora aparece dando una pirueta en una cumbre del PRO con la primera plana del macrismo. Que fue la persona que descubrió los supuestos negociados por el tema de los seguros, ¿no? Sí. Exacto. Entonces hay que ver esa relación inestable Macri-Milei. Supuestamente mañana va a haber una luz verde para avanzar en una mesa de coordinación en diputados. Pero hay mucho ruido también, como dice Iván, de cara al armado 2025 entre los Ahora, con los tiempos, perdón, y solo esto, con los tiempos, ¿cómo? Porque es medio contrarreloj, ¿no? Un Milei que ahora dice, bueno, ahora me acerco a los legisladores, les hablo, me pongo a hacer política, que es lo que hay que hacer, en referencia a las jubilaciones, porque entiendo que el veto se vendría en las próximas horas, ¿no? Se plantea que era entre hoy y mañana. Bueno, está un poco demorado igual. Nos queda el viernes, digamos. Tenía otra expectativa Milei. Milei tenía previsto, desconozco francamente qué pasó en el medio, pero tenía previsto un veto casi inmediato para agarrar, para que no lo jibarice el costo político de la decisión, que se extienda en el tiempo, en la conversación. No sé qué pasó en el medio. Creo que está en la discusión esta de veto total, veto parcial. Me parece que tiene que ver con eso. Y mi pregunta es si llega, digamos, a establecer esos lazos y ordenar un poco la cosa para ver qué pasa en el Congreso después del veto. Bueno, ¿no? Eso, Dani, también importante de la reunión de mañana en Casa Rosada, me olvidé de comentar. El gobierno ve mucho más difícil que el veto avance en el Senado, donde con los votos de los gobernadores es más propicio el rechazo al veto. Pero sí, mañana, me decía en Casa Rosada, también se va a hacer un poroteo, porque antes del veto quieren estar seguros de tener el número, por lo menos en diputados, para ver si se puede evitar que diputados rechace el veto con los 2/3, ¿no? Lo que pasa ahí es que, lo de siempre, ¿no? Es decir, gobiernos que se niegan a tender un puente, o al revés, rompen esos puentes, como fue el caso del gobierno anterior con el tema de la coparticipación, en momentos de relativa fortaleza, abro muchas comillas, y que después Macri decía que eso iba a pasar en marzo. Recuerden, me van a venir a buscar. Bueno, terminó él forzando la situación, hay que ver qué pasa, pero si lo van a buscar fue en agosto, y antes lo que valía 2, si me apoyo antes valía 2, ahora vale 8. Entonces, está siempre esta secuencia de, bueno, ¿hasta dónde? Porque sí hay algo también que es cierto, que es Ritondo y Caputo paralelizan la relación Macri-Milei. ¿Qué quiero decir? Dicen, sigamos laburando. Después de cuando fue el conflicto del Macri reapareció con el discurso del PRO, hablaron ellos dos y dijeron, nosotros sigamos trabajando en el Congreso igual que antes y avancemos en la idea del interbloque. Claro, bueno, ahí obviamente la pregunta es, ¿se puede hacer eso escindido de las decisiones de Milei y de Macri? La respuesta obvia es decir no. Pero el trabajo en el Congreso con el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza, hasta el DNU de la CIDE, estaba mucho más articulado que a nivel nacional. Ahora, acá también me parece que el peronismo tiene que poner un foco de atención. Porque yo soy de los que creen que no existen en el mundo dos opciones iguales, ¿no? Siempre una estás más a favor o más en contra que la otra. Entonces, ¿le da lo mismo al gobierno Milei con Macri que Milei sin Macri? Porque si no le da lo mismo, lo que hace con declaraciones como la del juicio político es empujarlo a Milei a los brazos de Macri. Pero es que Milei sin Macri es una fuerza política que conduce el Poder Ejecutivo, pero no tiene un correlato en el Poder Legislativo. Es decir, que tiene que discutir cada tema y que eventualmente lo tiene que discutir. Es decir, no es una fuerza política que de alguna manera sea la quintesencia de alguien que manda un proyecto al Congreso y va a tener asegurado el acompañamiento. Es decir, tiene que discutir cada cosa desde el cero. Pero Milei puede hacer una coalición neomacrista o puede hacer una coalición neomenemista.
Bueno, yo creo la segunda parte, ¿no? Bueno, si claro, yo creo que él haga una coalición neomenemista sería el mejor de sus recorridos. Es que es lo que están buscando, Iván. No sé si con el PRO. Pareciera porque, que sí. A ver, yo lo que creo es que a Milei acordando con gobernadores, con el peronismo federal, con un sector del peronismo, etcétera, etcétera, que aparentemente lo quiere ayudar, es una cosa. Milei acordando con Macri, se acabó el experimento Milei. Macri mata a Milei en relación a la sociedad porque Macri está aprobado en combate. Sí, bueno, según el relato de la reunión de Santiago Fioriti, creo que fue la última, no, la anteúltima, Macri solo le aporta un 10%. Un 10%, exactamente. 10% dice Milei. Solo un 10%, como minimizando su injerencia, Claro, ¿no? eso positivamente. Yo lo que creo es que no mensuran es el poder de la memoria sí, claro. del gobierno de Macri. Ese para cerrar, dale. No, digo, coincido con el diagnóstico, pero me parece que Milei también está más interesado en Macri, en mantener un vínculo personal y político con Macri que en el PRO, ¿no? Que de acuerdo al diagnóstico de la Casa Rosada ya lo tiene asimilado a través de Patricia Bullrich y también electoralmente. Bien. Gracias. Gracias, Iván.